Este es un podcast para pensar el mal y me gustaría empezar platicando una historia de terror que me haya pasado, pero la verdad es que nunca me ha pasado nada. Que tengo una bella colección de historias porque siempre voy preguntando a la gente que conozco si alguna vez les ha pasado algo paranormal, pero es que el objetivo del podcast va un poquito más allá de eso. Aunque claro que en algún momento habrá el espacio para contar alguna historia, porque de verdad tengo algunas muy hermosas. Pero cuando pensamos en el mal, en qué cosa es el mal, creo que podemos abarcar una cantidad grande de temas. Monstruos, pesadillas, villanos, accidentes, destrucciones, momentos que se sufren, que son caóticos, en fin, todas esas cosas que también son parte de la vida, aunque no sean agradables. Justo ahora estoy leyendo Actos Humanos de Han Kang y no es que cuente una historia feliz, pero sí que cuenta una historia humana. Entonces, la idea de hablar del mal es pensar en todas estas cosas que a lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo de dar la bienvenida. Pero es que en realidad sí que le damos la bienvenida en cierto sentido, de ciertas formas. Por ejemplo, por eso las series de asesinos seriales son tan populares o por eso la comunidad de fans del cine de terror, en la que me incluyo, es tan fiel. Parece que hay formas en las que las cosas malas son más digeribles. Justo sobre esto recordaba que hace unos meses un amigo mío me estaba hablando de una nueva historia que propusieron para el Joker, estoy casi segura que era el Joker, y se trataba de una historia que explicaba un poco de por qué era el personaje que era, con el carácter, con la personalidad, con los rasgos que tenía. Se trata un poco de explicar al Joker. Y yo pensaba que precisamente cuando tratamos con personas, ya no hablemos de personajes, con personas que tienen esta maldad, como que es más fácil hablar de ellas y hacer hipótesis y pensar explicaciones posibles si lo atribuimos o a una enfermedad o a una infancia difícil de la que nunca se recuperó o a una maldición del destino o en fin, que si el mal tiene una causa muy muy clara que lo explica y lo hace entendible, parece que como que es menos peligroso. Y yo le decía a este amigo que no había demasiados ejemplos, pensando solo en historias, en literatura, de personajes que fueran malos sin una buena razón. Siempre había como una explicación atrás de su maldad. Yo espero volver a esto en algún punto, creo que lo haré, porque a mí sí se me ocurre un personaje en la literatura que describen siendo absurdamente malo, o sea, sin ninguna razón aparente. Pero más allá de eso, podríamos preguntarnos qué pasa con el mal que no tiene un autor claro, o sea, cosas malas que pasan y que no podemos nosotros señalar a alguien que sea culpable de ese mal. Pensemos en un siniestro, y la palabra es a propósito porque ahora hablaré de aseguradoras de riesgo. Pensemos en una catástrofe natural, pensemos en un dolor de muelas que no tiene que ver con si comimos azúcar o no. Todas esas cosas que pasan, que son difíciles, que implican sufrimiento y que aparentemente no tienen explicación. Son imposibles de procesar porque son imposibles de entender. Y yo creo que una figura, una persona que ayuda mucho a aclarar esta cuestión es Franz Kafka. Quiero decir, la cuestión de que el mal a veces puede ser absurdo, sin razón. Justo esto es lo que describe este adjetivo kafkiano, ¿no? Y bueno, Kafka
Ahora yo diría que es de mis autores favoritos. Tengo un top 3 en el que está Dostoyevsky, Kafka y Rilke, pero Kafka acaba de llegar a ese top 3 porque el año pasado tuve la oportunidad de visitar Praga y bueno, Praga es una ciudad que de por sí está rodeada por un halo de misterio muy hermoso, con todas las leyendas, el golem, el Codex Gigas, la calle de los alquimistas, en fin. Había muchas cosas que yo quería visitar. Entonces, mi primera parada fue la columna del diablo, que me implicó subir una colina muy empinada, y después era el Museo de Kafka, porque Praga es su ciudad natal. Y entrando al museo, me pude enterar de muchas cosas que creo que me hicieron entender mejor la perspectiva de Kafka como escritor. Por ejemplo, yo sabía que él había sido administrativo, o sea, que había trabajado buena parte de su vida en una oficina y también sabía que lo odiaba. De hecho, hay muchos memes que dicen que Kafka prefería despertar convertido en una cucaracha que ir a trabajar a su oficina de lunes a viernes de 8 a 6. Pero conociendo un poco más de su vida en el museo, pues me enteré que su trabajo de oficina era precisamente en una aseguradora de riesgos. Y esto a mí me hizo comprender muchas cosas, porque si pensamos en las historias de Kafka, digamos, la más famosa de ellas, la Metamorfosis, nos encontramos con un Gregor Samsa que un día se despierta convertido en insecto. Pero nunca nos enteramos de por qué, de qué pasó. Ofendió a una bruja, tenía una maldición familiar, se comió una cucaracha radioactiva. Son como este tipo de explicaciones a las que estamos acostumbrados de películas, de otras historias, pero Kafka nunca nos dice qué pasa. La historia comienza con él convertido en insecto y va hacia adelante, o sea, cuando el mal ya está hecho y además parece irreversible. Si pensamos en otra de sus historias, por ejemplo, El Proceso, que es una gran novela, también tenemos el caso de un funcionario llamado Joseph K. Espero no hacer muchos spoilers para quien no la ha leído, pero este funcionario se despierta otra vez, ¿no? A plena luz del sol. Lo primero que sucede, que se encuentra, es que ya pasó algo malo. Joseph K. se levanta y se encuentra con que hay dos personas esperándolo fuera de su habitación para decirle que ha sido acusado de algo y que en los siguientes días se va a ver involucrado en un juicio. Aquí va un spoiler, nunca se entera de qué pasó, de cuál fue el delito, de qué se le acusa, pero claro, uno puede pensar, bueno, si era funcionario, este tipo de personas son medio mañosas, quizá cometió una malversación de fondos, hizo mal unos cálculos, firmó unos papeles que no tenía que haber firmado, no lo sabemos, no nos lo dicen. Y Kafka no se va a tomar la molestia ni de dar una explicación, ni siquiera de lanzar pistas. Parece que es la parte menos importante de la historia. Entonces, Kafka es un gran ejemplo para pensar ese tipo de mal que sucede, esos eventos siniestros, inesperados, que tampoco parecen tener mucha razón de ser. El mal como un absurdo que llega sin ser invitado. Volviendo un poco a mi visita al Museo de Kafka, decía yo que enterarme de su trabajo me había hecho entenderlo mejor como escritor, porque yo pensaba, ¿qué pasa con una persona que llega a trabajar todos los días en contra de su voluntad, pero llega a trabajar todos los días y se encuentra con que la gente que gasta dinero y pasa tiempo calculando y haciéndose de medios para que cuando llegue algo malo tenga con qué responder, o sea, los que contratan aseguradoras, pues aún a esta gente le pasan cosas malas? Incendios, inundaciones, algún accidente, explotó una caldera, trabajadores que mueren, a quienes les amputan miembros, que son heridos de gravedad. Ninguna de estas personas, digamos, se merecía que le pasara ninguna de estas cosas. Y aún así sucedieron. Y quizás estos ejemplos, más que absurdos, podrían parecernos injustos, porque estamos acostumbrados a pensar en términos de merecimiento los bienes y los males,
como que tenemos muy internalizada la creencia de que cuando a una persona le pasan cosas malas es porque se lo merece, es porque hizo cosas que lo llevaron a un punto en el que el karma, la justicia divina, la venganza, lo que sea, lo tuvo que haber alcanzado. Pero, ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si, como Kafka sugiere, el mal es absurdo? Que claro que podemos pensar ejemplos de alguien que las cosas que hace lo llevan por un camino y entonces es mucho más probable que se encuentre con cosas difíciles, con sufrimientos, pero más probable es distinto a decir que se merece el mal. Hay una lógica de fondo diferente para cada una de esas versiones. Porque si yo digo que se merece el mal, estoy diciendo que en alguna medida es bueno y es justo que sufra. Muy diferente de decir, aun si no parece tan diferente, pero muy diferente de decir que es más probable que una persona se encuentre con cierto resultado si sus pasos lo encaminan en una dirección. Pero nuestra costumbre de culpabilizar a las personas también se explica porque queremos estar muy seguros de qué camino no tomar para no tener que pasar por dificultades. O sea, queremos que el mal no sea absurdo, queremos que sea perfectamente explicable para saber cómo evitarlo. Bueno, pero esto es normal, podríamos pensar, ¿no? ¿Quién quiere pasar por dificultades? Pero si lo pensamos, a veces las dificultades hacen la vida más interesante, como lo que suelen llamar eventos canónicos, desarrollo de personaje, arco narrativo. A veces la parte que tiene el conflicto de la historia es lo que hace que la historia avance y sea más emocionante. Porque, como decía, si el mal es algo que inevitablemente va a llegar, bienvenido o no, prevenidos o no, qué mejor que poder usarlo para contarnos una mejor historia de lo que nos pasa. Un día estaba platicando con mi hermano acerca de un manga y me contaba que en este manga hay descripciones muy explícitas de escenas muy crueles y muy difíciles de abuso, de violencia. Y yo en principio le preguntaba por qué, cuál es la necesidad. Y se lo preguntaba como una persona a la que le gustan estos temas. Le decía yo a mi hermano, pero ¿para qué queremos que sea tan explícito, tan detallado, tan extenso, tan gráfico? Y después yo pensaba, un poco respondiéndome a mí misma, que es para que el mal sea 100% transitable, que no estemos obligados a correr con los ojos tapados, sin voltear la cabeza rápido hasta el interruptor de la luz y encenderlo y entonces ahora sí poder mirar de frente, sino que sea algo que no deja de ser difícil, pero es posible caminarlo con los ojos abiertos a la luz del día. Otro día, hablando con una de mis amigas que es psicóloga, y me estaba contando cómo es la terapia para las personas que sufren síndrome de estrés postraumático, o sea, que han pasado un evento que ha sido muy fuerte y que ahora, cuando quieren volver a contarlo, se encuentran con que tienen lagunas y hay partes de su experiencia que no pueden contar porque las tienen bloqueadas. Entonces la terapia está orientada a que estas personas puedan hacer una narración, o sea, contarse un cuento coherente, hilado de lo que sucedió, que sean capaces de relatarlo, porque entonces van a ser capaces de procesarlo. Para este primer episodio quería yo contestar a la pregunta de por qué querríamos pensar acerca del mar, por qué querríamos explorar cosas que no son tan agradables. Y bueno, una de las respuestas es para poder atravesarlas con los ojos abiertos, para tener mejores instrumentos para contarnos nuestra historia. Y quiero terminar con una cita de una película, Poor Things, que resume muy bien esta idea. Y es cuando le dicen a Bella Baxter, debemos experimentar todo, no solo lo bueno, sino la degradación, el horror, la tristeza. Eso nos hace ser completos. Hace a la gente de sustancia y no niños frívolos e intocables. Entonces podemos conocer el mundo. Y cuando conocemos el mundo es nuestro. Y bueno, la idea de pensar el mal es la de poder estar en la vida con los dos pies, de poderla vivir completa. Y bueno,
Esto es todo por el primer episodio. Quiero terminar cada uno haciendo una recomendación que ya he dado muchas, pero haré una final todavía. Y como ha salido el nombre de Kafka, recomendaré un pequeño libro que tiene y que se llama La colonia penitenciaria. Curiosamente, cuando Kafka leyó este relato a un grupo pequeño de personas, en ese grupo pequeño se encontraba Rilke y por ahí le dijo lo buen escritor que era. Pero bueno, la colonia penitenciaria, sin hacer spoilers o sin hacer muchos spoilers, habla de una máquina muy sofisticada que se ha construido específicamente para castigar a las personas de una manera muy cruel. Tanto más cruel porque es automatizada. Pero en fin, esto es todo por hoy. Hasta la próxima y gracias por escuchar.